Que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a una pequeña reflexión. Vamos a esperar a ver cuántos nos van a acompañar en esta pequeña reflexión para entrar en la presencia del Espíritu Santo, que es el invitado principal en este momento, en esta conversación. Vamos a entonar unos pequeños coros. Hay uno que a mí me gusta porque me recuerda el tiempo de angustia, el tiempo de la pandemia, el tiempo de la incertidumbre, donde nadie sabía qué iba a suceder con la vida de cada uno, porque esa enfermedad estaba arrasando con cada persona a nivel mundial. Pero Dios, en su infinita misericordia, mostró su amor para con muchos. Y estamos todavía aquí con el propósito de darle la gloria, de darle la honra a aquel que se la merece, aquel que nos libertó, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a comenzar entonando este pequeño coro, esta pequeña alabanza de que cada quien esperaba que Dios hablara a su vida una luz de esperanza en su entorno. Perdón. Y vamos a decir de esta manera: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin tener que llorar, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Queríamos escuchar la voz de Dios en esos momentos de crisis, en el tiempo de la pandemia, pero Dios mostraba su amor y su misericordia. Nos ha dado la oportunidad de estar siempre presentes, de poder respirar, para poder llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no lo conoce, incluso aquel que se ha apartado de su camino. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí,
es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. La gloria de Dios cae donde sea que usted le pide su cobertura, le pide su amor, le pide su misericordia. Cuando usted le pide y viene arrepentido a los pies de Dios, sabemos de que los tiempos son difíciles y solamente bajo la cobertura de su Espíritu Santo podemos salir adelante, podemos ganar la batalla, podemos obtener la victoria. Sabemos de que en estos días muchos están angustiados, muchos han tocado fondo, pero el enemigo no les quiere hacer aceptar de que ellos solos no pueden ganar la batalla. Estás insistiendo, estás luchando en seco, te estás debilitando física y espiritualmente porque estás peleando solo, porque no buscas la cobertura de Dios, no quieres dar tu brazo a torcer para que Dios obre en tu vida, para que Dios te saque de esa miseria, de esa pudredumbre en la que estás viviendo. Dice la palabra que de lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso vengo con esta palabra delante de ti, no pelees más. Y si tú te has apartado del camino del evangelio, regresa, vuelve de tus malos caminos y busca a Dios. Él te está esperando como buen pastor, Él te está esperando como la oveja perdida que somos, está día a día buscándonos y está hasta cierto punto triste porque te has alejado, porque no buscas de Él, porque no le pides a Él. Quieres que Dios te proteja, quieres que Dios te cubra, quieres que Dios te llame, sin tú venir humillado delante de Dios y decirle que solo no puedes, que sin Dios el hombre no es nada. En esta hora vengo poniendo esta palabra delante de ti, bendiciendo la vida de Douglas, bendiciendo la vida de Zabaleta, bendiciendo la vida de Daniel, bendición de la vida de cada uno de los que están presentes, de los que están viendo o de una manera van a escuchar el presente live. Les pido por favor que compartan para poder llevar esa luz de esperanza por medio del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo nos ha demandado, ir y predicar por el mundo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bendigo la vida de Alex también en esta hora. Para mi amiga
Marlene Landaverde, que Dios bendiga su vida, que deje en este momento, esta palabra va para ella, comentando esta mañana la tribulación, el problema en el que está viviendo. Dejen de pelear solos. Dios pelea la buena batalla en esta hora, y cuando tú cuando tú oras, cuando tú pides a Dios que te saque de un problema, deja de angustiarte por ese problema, deja de pensar en esa dificultad, deja de pensar que no tienes dinero, que la familia te abandonó. Pídele a Dios y confía en Él. La palabra dice: venid a mí y depositad vuestras cargas, y yo pelearé la batalla por ustedes, yo los sacaré en victoria. Cuando tú pides a Dios, no solo le pides de los dientes para afuera, tienes que venir humillado delante de Dios, aceptando que sin Él no somos nada, aceptando de que con Él salimos adelante, porque Él es el que pelea la batalla por cada uno de nosotros. Él es el que pelea la batalla y nos saca en victoria. Entonces, si tú pides, ora, pide, ora, pero deja de angustiarte y deja que Dios obre en su debido momento, porque va a ser en el tiempo de Dios y no en el tiempo de nosotros. Eso se llama fe. Cuando tú oras de corazón, vienes constricto y humillado y recibes esa paz que solo el Espíritu de Dios la puede dar, en el cual tú vas a quedar confiado. ¿Cómo vas a estar pensando ya? ¿Cómo vas a estar angustiado en ese problema si lo has depositado en las manos de Dios, en aquel que hasta los vientos y el mar le obedecen? Dicen las Sagradas Escrituras, cuando subió la barca y la tempestad casi hundía la barca, y los apóstoles se angustiaban y le fueron a despertar, y les dijo, discípulos, hombres de poca fe, y mandó al mar y al viento detenerse, y todos, imagínense, que ellos veían los milagros a diario que Jesucristo hacía y todavía quedaron atónitos. En esta hora el buen pastor está esperando que regreses. El buen pastor está buscándote como la perdida oveja, pero el problema es que tú no te quieres dejar encontrar, tú no te quieres humillar delante de Dios, te escondes de la presencia de Dios. Según tú, Dios no te va a ver lo malo que andas haciendo, ¿ya? Según tú estás oculto, pero Dios es omnisciente y omnipotente, y Dios sabe todo y puede todo y sabe de lo que tenemos necesidad, pero Dios es un caballero que siempre está atento a que le pidan, a que vengan humillados. Dice la palabra que pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Entonces hay que creer, hay que confiar en esa palabra. Si tú vienes humillado delante de Dios, entregándole tus cargas, entregándole tus problemas para que Él obre conforme a su misericordia, tú tienes que descansar en esa petición, tienes que descansar en las manos de Dios, en el poder de su Espíritu Santo, y esperando que Dios obre en el momento preciso, en el momento exacto. Nunca es antes, nunca es después, sino que es en el momento exacto. Cuando Dios resuelve, es en el momento en el cual tú más necesitas la presencia y la misericordia de Dios. Él ha dejado las 99 en el redil y anda buscándote. No huyas de la presencia de Dios como huyó Jonás, y al final mira lo que le pasó. Fue tragado por un gran pez, y al final le tocó siempre humillarse y venir delante de Dios, y fue a predicar a Nínive, al arrepentimiento de esa nación pecadora. Si Dios puede hacer lo imposible, ¿qué Él no hará por nuestras vidas? Si Dios sacó a su pueblo de Israel por todo ese desierto, alimentándoles constantemente, estamos hablando que no eran 20, 30, 50 ni 50,000 personas, pues. Entonces Dios siempre nos sostiene, en su infinita misericordia Dios nos sostiene. Entonces venimos poniendo esta palabra para que seas tú, para que sea el Espíritu Santo tocando tu corazón, para que seas tú viniendo humillado delante de la presencia de Dios,
no importa el pecado, no importa lo que hayas hecho, Dios puede transformar ese pecado en salvación, en victoria. Por eso ya fuimos redimidos en la cruz del Calvario, inmolado y desechado fue Él por nuestras culpas y no dijo nada. Dice la Sagrada Escritura y la teología que en el momento cuando Jesucristo iba a expirar, habían legiones de ángeles esperando la orden para derrotar a la humanidad, para destruir y raer a todo, pero no era el plan de Dios ese, no era el plan de Dios ese. Entonces Él envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos redimidos. ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo al final? Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Consumado es. Dicen que espiritualmente habían 6 legiones de ángeles en el entorno, entre ellas Gabriel con su espada desenvainada, esperando la orden para destruir a la humanidad. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, no existiéramos. Desde ahí la tierra estuviera deshabitada y desolada. Tal vez solo hubieran especies de animales y todo eso, pero el ser humano hasta ahí hubiese terminado. Pero el propósito de Dios no era para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por su Hijo amado. Siempre y cuando nosotros vengamos reconociendo, vengamos humillados delante de Él, diciéndole que sin Él no somos nada, que entregamos nuestras cargas, entregamos nuestros problemas, que sea Él transformando nuestras vidas, sanando nuestra familia, sanando nuestra tierra, sanando nuestro corazón, porque a veces hay corazones lastimados, perdón, y pidiendo disculpas, en el nombre de Dios, pidiendo disculpas humildemente a todos aquellos que de una u otra manera o inconscientemente hemos faltado el respeto, hemos dañado, para que Dios sane nuestro corazón, para que Dios sane nuestro ser en esta hora. Vengo poniendo esta palabra delante de ti para que seas tú el que permitas que Dios transforme tu vida, que Dios transforme tu ser en esta hora, que seas tú regresando a ese redil, que seas tú regresando a esa conversación amena, esa conversación íntima que dejaste con Dios. Tú sabes qué le prometiste a Dios, tú sabes cuál es la conversación que dejaste allá en ese altar, en el rincón de una casa, en el rincón de tu cuarto, en tu sala, en la cama, hablando con Dios día con día, pidiéndole a Dios que te transforme, que te cambie. ¿Cuántas veces le prometiste a Dios hacer esto, hacer aquello? Si Dios transformaba, si Dios cambiaba tu vida. Y al final, a muchos tal vez Dios les hizo el milagro, Dios cambió, Dios transformó su vida, pero después de haber cumplido el milagro, después de Dios haberles quitado ese problema, esa tribulación, nos olvidamos de ese milagro que Dios hizo y le dimos la espalda como cobardes, como malagradecidos, le dimos la espalda. Solo Dios cambia y transforma al hombre. Y Dios como caballeroso, no importa que tú le has dado la espalda, no importa al final que tú te quieras olvidar de Él, Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos. Venid constrictos y humillados delante de Dios para que Dios sane nuestra tierra, nuestra familia, nuestro corazón, para que Dios sea el que prospere todo lo que emprendamos siempre y cuando lo pongamos en las manos de Dios. Vengamos como el hijo pródigo, vengamos arrepentidos, diciendo, en la casa de mi Padre hay de todo. Vengamos como la oveja perdida al redil, permitamos que Dios nos traiga, que Dios nos acaricie, que Dios nos cargue en sus brazos, que tengamos esa comunión, esa plática amena con Dios, esa intimidad que solo Él y tú la sabes. Pero tienes que venir postrado delante de Él. No hay cosa más grande que estar a los pies de Jesucristo, humillado y con el corazón constricto, pidiendo que nos cambie, que nos transforme, que nosotros no podemos salir de ese problema, que nosotros no podemos pelear la batalla. Dejemos de orar solos, oremos como familia, en su cuarto, en su casa, en cualquier rincón de la casa.
cada uno desperdigados como ovejas, esparcidas están muchos en las casas. Hay que buscar un punto de reunión en la casa para hacer una sola oración como familia, no cada quien orando. Posteriormente cada quien se puede ir a su cuarto o a su lugar íntimo a hacer una oración, a hacer alguna petición ya de una forma privada con Dios, pero primero unidos como familia, siempre delante de la presencia de Dios, porque es el propósito de Dios. La creación de la familia, la formación familiar, es el propósito de Dios. El diablo quiere destruir la familia, el diablo quiere meter cizaña en la mente para destruir la familia, porque es el modelo, es la gracia de Dios sobre los hombres. Por eso dijo, id y predicar, id y multiplicar también en el mundo, id y multiplicados. Entonces en esa hora, pero con la intención también de que todos aquellos que vengan naciendo, vengan conociendo las buenas nuevas de salvación, no solo por el hecho de traer hijos al mundo para hacer ese gran montón, sino que vengan conociendo de su palabra y de su misericordia. El problema que los milagros y la misericordia de Dios, mucha gente las olvida, mucha gente no las tiene pendientes en su pensamiento, porque de generación en generación no han sido divulgadas o no han sido comentadas para mantenerlas como familia, para mantenerlas como herencia. Por eso allá en el libro del Levíticos, ahí establece de que pondrán esta palabra en su mano o en su frente y la recitarás de día y de noche en el campo, en la ciudad, con tus hijos, con tu familia, para que esta palabra sea divulgada, para que permanezca y no se olviden de dónde Dios sacó al pueblo de Israel, de servidumbre, de Egipto. Y mira hasta dónde Dios los llevó a la tierra prometida. Los hizo pasar por un proceso. Al final, como somos gente rebelde, fracasamos, fallamos. Pero Dios no nos señala, el enemigo nos señala día con día delante de la presencia de Dios, pero tenemos abogado para con el Padre, dice la palabra, tenemos abogado para con el Padre, que siempre está hablando y siempre está solicitando esa misericordia de Dios para con nosotros, para que podamos ser salvos siempre y cuando vengamos humillados delante de la presencia de Dios. Hay una palabra bien cotidiana que se ha vuelto muy tradicional cuando alguien le pregunta de hijos de Dios y dice que todos somos hijos de Dios. No, la palabra no establece, somos creación según el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27 dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos creación, no somos hijos de Dios todos, no somos hijos de Dios todos, somos creación según el Génesis, capítulo 1, versículo 27, y busquen si quieren los que tienen sus Biblias en la mano. Pero también ahí está en Juan 1, del 11 al 12, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que le recibe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y recibirle no es solo de decir, vení, vengo, sino que Padre, te acepto como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Creo en ti, creo que moriste en la cruz del Calvario y que en el día de la tribulación seremos arrebatados conforme a la misericordia de Dios. Creo en ti y creo que moriste en la cruz del Calvario por redimir nuestros pecados. Es de aceptar de corazón, no de los dientes para afuera. Es de aceptar de corazón. Por eso la gente se confunde. Dice, todos somos hijos, pero no. Somos creaciones, mas a todo aquel que le recibe le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. La gran diferencia de ser creación y ser hijos está en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 27. Y está el capítulo de Juan, en el capítulo 1, versículo del 11 al 12. Porque a los suyos vino, que eran los judíos, y ellos no creyeron en la venida de Dios porque no esperaban que viniera humilde.
no esperaban que viniera humilde, pensaban que Dios iba a manifestar según su gloria resplandeciente para todos ellos y puedan ser vistos por todos, pero Dios en su infinita misericordia nos vino a redimir por medio de su Hijo, Jesucristo amado. Así es que en esta hora, los judíos todavía están esperando la venida del Hijo de Dios. Todavía están esperando la primera, porque para ellos el Mesías era Abraham. Para ellos el Mesías era Abraham, no era Jesucristo. Entonces, y cuando vino Jesucristo en posesión de carne, no le creyeron. A pesar de todos los milagros que él hizo, a pesar de todo el conocimiento que tenía de la Escritura, que nadie más podía tener eso, a pesar de todas las cosas que hizo en los lugares donde anduvo, no las puede hacer cualquier persona, solamente aquel que vino a salvarnos y a llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. En esta hora vengo delante de ti poniéndote esta palabra, que regreses como la oveja perdida si te has descarrilado, si te has ido por las montañas, como dice la palabra, si te has ido lejos de la presencia de Dios, entre comillas, pero acuérdate que Dios está en cualquier lugar. Lo único que Dios está pendiente, está cuidándote en tu infinita misericordia, para ver al final si tú regresas, si tú vienes humillado delante de Dios. Pidámosle a Dios que sane nuestra tierra, sane nuestra familia, nuestra alma. Pongamos los negocios o todos los proyectos que tengamos en las manos de Dios, para que Él venga y nos dé la respuesta conforme a su misericordia, conforme a su palabra en esta hora. Y todo aquel que no le conoce, les invito en esta hora, nada pierden con probar un poco de la presencia de Dios. Les aseguro que cuando empiecen a probar, no van a querer dejar de gozarse delante del trono, delante de su presencia, delante de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, delante del gran yo soy, como le manifestó el nombre a su siervo Moisés, delante del gran yo soy. En esta hora, esta palabra vengo a traerte delante para que seas tú el que tome la decisión, para que seas tú el que busque. No pelees más, deja de luchar más, deja tus problemas en las manos de Dios. Nuevamente, te repito, has tocado fondo, crees de que ya tu vida no tiene ningún sentido, es porque tú has estado luchando solo. No has pedido la cobertura y la misericordia de Dios. Regresa a casa. Regresa a casa, regresa a ese lugar, esa silla vacía que dejaste en la iglesia, ese espacio de la banca vacío que dejaste en la iglesia, está reservado para ti siempre. Dios te está esperando que regreses a casa. Dios te está esperando que regreses y permitas que Dios levante nuevamente tu altar y continúes y le des continuidad a esa conversación que dejaste delante de su presencia, esa conversación, a esos brazos hermosos, a esas caricias que sentías cada vez que estabas delante de la presencia de Dios conversando. Él siempre pone su oído atento al clamor de su pueblo. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, dice su palabra en esta hora. Bendigo tu vida, bendigo tu entorno, bendigo tu familia, bendigo todos tus proyectos. Que Dios cubra siempre con la protección divina de su Espíritu Santo, que Dios cuide tu salida y tu entrada, que quite todito tropiezo que puede estar afectándote, que quite todo tropiezo que puede estar afectándote, para que tomes ese impulso, de poder venir delante de Él humillado y aceptándole como tu único y suficiente Salvador personal en tu vida. Que el Señor les bendiga. Les saluda su amigo y hermano Luis Aguilar.